Hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Buenos días. Vamos a pasar a la palabra del día de hoy, y con el deseo y el anhelo de que Dios nos esté hablando, de que Dios nos esté bendiciendo, Dios nos esté educando, hermanos, educando. La verdad es que como pueblo de Dios necesitamos que Dios nos esté educando en su camino. Y bueno, nuestro deseo es que así sea, que Dios nos hable. El título de esta enseñanza, hermanos, en la misma línea en que nuestros hermanos nos han estado predicando respecto de la segunda carta del apóstol Pedro, y que ya se han estado estudiando los primeros versículos. El día de hoy estudiaremos la bendición de conocer profundamente a Dios, y el título tiene de manera voluntaria una intención, que nosotros entendamos, que nosotros miremos que a Dios es necesario conocerle profundamente, no superficialmente. El pueblo de Dios debe diferenciarse de los demás pueblos en la manera y en la profundidad que conoce a su Dios. Y es por eso que el apóstol Pedro está instruyéndonos aquí en esta exhortación a eso, a que añadamos nosotros, a que nosotros busquemos y pongamos el empeño y el esfuerzo en conocer más a nuestro Dios. Una vez que tenemos esa salvación, de la cual nosotros no podemos añadir nada, a la salvación no podemos añadir nada, la salvación es del Señor enteramente, la salvación es del Señor enteramente. Pero en nuestro crecimiento, viviendo ya en esa salvación, el apóstol sí nos exhorta a que nos esforcemos para crecer en madurez, para crecer espiritualmente. Entonces, vamos a los textos. Yo quiero tomar como introducción los primeros versículos, cosa que ya los hermanos nos han estado explicando, pero quiero tomarlo como introducción porque considero que en todas las enseñanzas en las que nosotros profundicemos, en todas estas virtudes de las cuales nos habla el apóstol Pedro, es necesario que nosotros no perdamos de vista el contexto. No perdamos de vista el contexto. El contexto es sumamente importante para entender la idea de lo que Dios a través del apóstol Pedro nos está enseñando. Entonces, dice así la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos siga bendiciendo. Padre, grande es tu glorioso nombre. Bendito sea, Señor. Bendecimos tu gran nombre, Padre, porque has sido bueno con nosotros, porque nos has amado mucho antes de que nosotros siquiera pensáramos en amarte, Señor. Gracias te damos, y gracias te damos por la oportunidad de congregarnos el día de hoy. Gracias, Señor,
por este privilegio de congregarnos para ser educados por tu palabra, para convivir con nuestros hermanos, para crecer en esa unidad de la cual tú te agradas y te alegras, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús y te pedimos tu ayuda y bendición. Amén, Señor. Bien, le decía yo, estamos estudiando esta carta hermosa del apóstol Pedro. Y nosotros vemos cómo a partir del verso 5, el apóstol nos comienza a mostrar 7 cualidades espirituales que nosotros, y lo digo así, que nosotros debemos añadir, debemos buscar crecer a nuestra fe para ser fructíferos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida piadosa. Y nosotros tenemos que desarrollar, obviamente, en la gracia de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, todas estas cosas para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra madurez espiritual, porque estas cosas, según lo que nos da a entender el apóstol, no se desarrollan solas, razón por la cual el apóstol Pedro nos exhorta a que nosotros añadamos, incluyamos, cultivemos todas estas cosas en nuestra vida espiritual. Ahora, Dios puede darnos estas cosas definitivamente, Dios es Dios y puede todas las cosas, Él me las puede dar, pero su deseo al dejarnos a nosotros esa tarea es darnos responsabilidades. Y nosotros sabemos que en la medida en que nosotros asumimos responsabilidades, viene un crecimiento, hay una madurez. Entonces podemos decir que esto es parte de la escuela de Dios, donde Él quiere que nosotros aprendamos y crezcamos y nos asume responsabilidades. Él nos deja que asumamos estas responsabilidades de ser diligentes, responsables en añadir todas estas cosas. ¿Y qué es lo que quiere que añadamos? Por ejemplo, a partir del verso 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, a vuestra salvación, ya una vez que sois salvos y están caminando con el Señor, añadan virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. 7 cualidades espirituales. Sin embargo, en esta introducción de su carta, en estos primeros 4 versículos, el apóstol Pedro nos da algunos datos importantes para que nosotros podamos entender bien lo que Dios quiere de nosotros. Por ejemplo, el verso 1 dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios. ¿Todos me siguen en el texto? Verso 1 dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Qué notamos aquí? Que de manera específica le está escribiendo a creyentes, a cristianos. Más adelante en el verso 5 dice: añadid a vuestra fe, lo cual está hablando de personas que ya tienen esa fe de salvación, la fe que nos otorga para salvación. Y entonces aquí hago una anotación importante. La palabra de Dios se debe predicar a todos, a los cristianos para instruirnos y a los no creyentes para exhortarlos. Y en este sentido, le decía yo, la carta está dirigida a creyentes. Y todo lo que dice acerca de estos cualidades espirituales son para creyentes. ¿Por qué para creyentes? Porque son cosas que solamente se dan en la salvación. Una persona que está ya salva,
que ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo y por la gracia de Dios, que ha sido perdonada y salvada por Dios, solamente se pueden dar estas cualidades en personas inconversas, en personas incrédulas, en personas que todavía están viviendo en su impiedad. No pueden crecer y no pueden añadir estas cualidades espirituales porque les falta la más importante, que es la salvación. Por lo tanto, a los que están aquí, que todavía no son creyentes, que todavía no son pueblo de Dios, les debemos exhortar a que atiendan al llamado que el Evangelio les ha estado haciendo desde el tiempo en que tú estás escuchando la palabra de Dios. Te tienes que arrepentir de tus pecados y tienes que creer en el Señor Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Si esto no se ha dado en ti, tú no puedes crecer en estas cualidades espirituales. Primeramente tú tienes que creer. Primeramente te tienes que apartar de tus pecados y de tu vida egoísta. Primeramente, ese es el primer paso, que atiendas al llamado de Dios a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que entiendas el amor que Dios ha tenido por ti, amor por el cual Él tomó a su único hijo y lo envió al sacrificio y lo envió a la cruz para que tú tuvieras una oportunidad de ser perdonado de tus múltiples maldades, de tus grandes pecados a los ojos de Dios, de tus grandes e imperdonables pecados, pero perdonables por Él. Ese es el llamado que se hace a todos los que no son creyentes. Aquí el apóstol Pedro está dando estas cualidades a creyentes. Y una vez que tú te arrepientas y seas unido por la fe a Jesucristo, tú puedes crecer en estas cualidades. Es más, tú debes crecer. En la salvación, amados hermanos, hemos sido nosotros capacitados para crecer. Esa es la voluntad de Dios. Y hemos sido capacitados para eso. Por lo tanto, si después de años de tú creer que eres hijo de Dios, no estás creciendo, algo está pasando. Algo no está bien. Algo no es normal ahí. Porque la voluntad de Dios es tu santificación, nuestra santificación. Y santificación es crecimiento y madurez. Eso es importante. El verso 2 dice que nosotros que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. Fíjate que ya como desde el verso 2 nos está hablando de la importancia del conocimiento, que es parte, esa cualidad espiritual de la que vamos a hablar el día de hoy. Ya desde el verso 2 nos dice qué importante es que conozcamos a Dios y al Señor Jesucristo. Verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento, fíjate, nos han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ya nos han sido dadas, hermano. Esta es una gloriosa noticia. Esto es algo glorioso. A todos los creyentes y a todos los cristianos nos han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por su divino poder. A veces perdemos de vista todas estas cosas. A veces no entendemos todas estas cosas. Que en la salvación, en el perdón y en la salvación nos han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Tu cristianismo, amado hermano, tu cristianismo, amada hermana, ¿lo vives en conciencia de que Dios te ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? A veces nos quejamos tanto y nuestra queja refleja que no entendemos que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por su divino poder. Pero entiende esto: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. A veces no entendemos ni vivimos conscientes de que todas las cosas nos han sido dadas en la vida y en la piedad
porque no adquirimos y no crecemos en el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, porque esta es la condición para poderlas entender. Y por eso no entendemos. Y por eso nos quejamos. Ay, Señor, ay, ay, ay. Ay, porque me falta esto, ay, porque no tengo esto, ay, porque padezco esto, cuando la Escritura nos está diciendo que todas las cosas nos han sido dadas, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ya nos han sido dadas por su divino poder, pero tenemos que acceder a ellas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. En la medida en que conozcamos a Dios, creceremos en todas esas cosas que ya nos han sido dadas. Si no crecemos en el conocimiento de Dios, no podemos crecer en todas esas cosas que ya nos han sido dadas. ¿Estamos entendiendo esto? Por eso hay creyentes de 10 años, de 15 años que no crecen, hermanos, porque no crecen en el conocimiento profundo de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Verso 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por estas preciosas y grandísimas promesas, llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. ¿Cuántas veces ignoramos las promesas de Dios y por eso no podemos acceder a ellas, y por eso no las podemos tomar, y por eso no las podemos disfrutar? Porque ignoramos las promesas de Dios, y las ignoramos porque no vamos a la palabra del Señor, y porque la palabra la tenemos tan abandonada, hermanos, tan relegada, tan ignorada, voluntariamente ignorada por esas cosas. Bien, veamos en el verso 5 la exhortación del apóstol Pedro. Vamos al verso 5, en la exhortación del apóstol Pedro, segunda carta del apóstol Pedro. Verso 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Hay varias palabras importantes, yo te decía, apenas estoy en mi introducción. Dice poniendo, lo cual nos da la idea de poner en marcha y hacer que entre en operación, en acción. Hermanos, en esto fallamos mucho. Somos, como dice Santiago, oidores olvidadizos. Escuchamos, pero no ponemos en acción, no ponemos en operación. Es decir, que esta virtud de la cual viene hablando, Dios quiere no solamente que aprendamos que hay que poner virtud y añadir virtud, sino que vivamos esa virtud por obediencia a Dios. No solamente adquiramos conocimiento, sino pongamos en acción ese conocimiento y todas las demás virtudes, cualidades de las cuales nos viene hablando aquí. Entonces, esta palabra de poner es importante. Dios quiere que accionemos, no solamente que escuchemos, que nos engordemos de conocimiento, sino que pongamos en acción. Él quiere que pongamos, dice poner, verso 5, poniendo toda diligencia. Que seamos responsables, hermanos, y que le pongamos a esa acción velocidad, rapidez, fervor. Que nos esforcemos, hermanos. Esto quiere decir, un sector importante de la iglesia es perezoso. Un sector importante de la iglesia no es diligente, o por decirlo de otra manera, es irresponsable con sus deberes cristianos. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque no hay crecimiento, porque no hay frutos espirituales, hermanos, porque no desarrollas ministerios en tu vida, porque no estás incrustado en la extensión del reino de Dios.
Porque si te vemos aquí, qué bueno que te vemos, porque también voy a hablar de eso, de ser responsables en congregarnos, qué bueno que te vemos. Pero ¿qué haces con lo que escuchas cada domingo? ¿Qué haces con lo que Dios habla cada domingo? Lo que Dios habla cada domingo es para que salgamos allá y brillemos, y lo hagamos, y lo pongamos en obra. Entonces, pongamos diligencia, fervor, esfuerzo. Nosotros somos los que debemos esforzarnos. ¿Y esforzarnos en qué? Después dice, añadiendo. Ya lo leyeron, ya lo estudiaron. Añadir significa agregar, acompañar, incluir, aumentar, cultivar, suministrar. Esta palabra señala que el creyente no puede satisfacerse con solo hacer lo mínimo. Tiene que seguir cultivando, tiene que ser fértil, tiene que ser muy productivo, abundante de frutos en el reino de Dios, hermanos. Qué escudriñadoras son estas palabras del apóstol Pedro, ¿eh? Apenas en la introducción pudiéramos decir, hermano, dame chance, me voy al arbolito de allá, voy a orar, me voy a poner a cuentas con Dios. En estos versículos nada más. Porque muchas veces ni ponemos, ni nos esforzamos, ni cultivamos, ni hacemos que abunde en crecimiento todo lo que Dios nos está dando, hermanos. Ahí tenemos como aquel siervo infiel que el talento que el Señor lo dio fue y lo enterró. No lo negoció, no lo reprodujo, lo enterró. ¿Y sabes por qué lo enterró? Porque tenía un mal conocimiento de su Señor. Escucha las palabras que le dijo. Es que tuve miedo de ti, porque sabía que eres exigente, sabía que eres duro. Este hombre no leía la Escritura. Dios es amor. Dios es paciente, Dios es longánimo. Pero su mal conocimiento de Dios lo hizo que fuera a enterrar el talento. Y así estamos muchos de nosotros. Hemos enterrado lo que Dios nos ha dado y no estamos dando fruto, hermanos. No estamos incrustados en la extensión del reino de Dios. Después de eso pasa la primera cualidad que estudiaron la semana pasada, la virtud. Y todos entendíamos que virtud es excelencia espiritual que nos permite alcanzar nuestro fino propósito para representar, escucha esto, dignamente a nuestro gran Dios. Que una vez que el Señor nos ha salvado y nos ha perdonado, entendamos a quién servimos, hermanos. Entendamos a quién servimos. No servimos a un gobernante terrenal. No servimos a un rey terrenal. Servimos al gran Dios vivo y verdadero, creador de todas las cosas, todopoderoso, omnipotente, cuyos cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Ese es el Señor que nos ha llamado, que nos ha tenido, hermanos, por dignos, viéndonos con ojos de amor y diciendo, tú, indigno pecador, quiero que seas mi hijo, quiero que me sirvas, quiero que participes en mis planes eternos extendiendo mi reino. A veces no lo entendemos. A veces no lo entendemos. Hermanos, escúchame esto que te voy a decir, por favor. Nunca olvidemos que donde hay vida por el Espíritu Santo, debe haber crecimiento espiritual y madurez. Debe haber frutos. Todos somos diferentes, todos somos individuales. Alguien dará más frutos que otros, pero todos debemos dar frutos porque Dios a todos nos ha dado su Espíritu Santo y a todos nos ha dado dones, aunque sea un hito, pero te ha dado dones. Y dones y talentos
para que sirvas al Señor y mediante los cuales tú brilles para la gloria de Dios y extiendas su reino allá afuera. Extiendas su reino en tu casa con tus hijos. Repito, donde hay vida espiritual por la presencia del Espíritu Santo, debe haber crecimiento y frutos. Si no hay crecimiento y frutos, el Espíritu Santo no está ahí. Porque el Espíritu Santo es Dios y Dios quiere que su reino se extienda. Porque donde está el Espíritu Santo pasa lo que pasaba con Jeremías. Jeremías decía: yo ya no quiero hablar. Yo tengo miedo. Yo tengo vergüenza. Yo no quiero que me hagan lo que le hacen a los profetas de Dios. Yo no quiero hablar. Pero el Espíritu Santo que moraba en él le dijo: tú vas a hablar. Y habló. Además, ¿dónde está el Espíritu? Hay crecimiento, hay frutos, hermanos. Donde no hay, no está el Espíritu Santo. Ahora sí, ya acabé mi introducción. Desarrollo. Siguiente, por favor. Eso nos lleva a la segunda de estas virtudes, que es el tema central de este estudio. El versículo 5 dice: a la virtud, añádele a la virtud conocimiento. A la virtud añádele conocimiento. Quiero decir, hermanos, que la virtud, y de hecho, ninguna de las demás cualidades que se van a seguir estudiando, ninguna de las otras 5 que faltan, ninguna de ellas podrá suceder a menos de que en su corazón hubiera conocimiento que nos da discernimiento o entendimiento espiritual de todas las cosas. Para que nosotros podamos añadir esa virtud, necesitamos conocer que Dios demanda esa virtud de nosotros y cómo podemos dar esa virtud de nosotros. Para que nosotros podamos añadirle dominio propio, para que nosotros podamos añadir paciencia, para que nosotros podamos añadir amor, para que nosotros podamos añadir todas esas cualidades espirituales, necesitamos conocer primero que Dios quiere que hagamos eso y conocer qué es dominio propio, qué es virtud en la cosmovisión bíblica. ¿Y eso cómo lo vamos a saber? A través del conocimiento. Por lo tanto, esta cualidad espiritual que vamos a ver hoy es base, es fundamento para todas las demás. Si tú no sabes qué es virtud en la cosmovisión bíblica, no vas a poder hacerlo. Si tú no sabes cuál es el amor bíblico, tú no vas a poder hacerlo. Tú no vas a poder vivir en ese amor ágape, sacrificial, de entrega. No vas a poder, porque no lo conoces, no conoces la Escritura. Y si nosotros no tenemos este conocimiento de la voluntad de Dios, si nosotros no tenemos esta cosmovisión bíblica, ¿qué es cosmovisión bíblica? El entendimiento del todo a través de los ojos de Dios. Cosmovisión bíblica es el entendimiento de un todo a través de los ojos de Dios. Y si nosotros no tenemos esto, hermanos, pues entonces vamos a estar haciendo cosas que Dios no nos mandó, pensando que Dios sí las mandó, por causa de que no tenemos un conocimiento de su palabra profundo, y las cosas que sí nos mandó, no las vamos a estar haciendo. Y eso pasa mucho en congregaciones, hermanos, con hermanos de años, por no meterse a un conocimiento profundo de la voluntad de Dios, un conocimiento profundo de la verdad bíblica. La palabra conocimiento, siguiente por favor, significa un entendimiento correcto, una verdad comprendida apropiadamente, entendida apropiadamente, aplicada apropiadamente.
Repito, esto es importante. La palabra conocimiento significa entendimiento correcto, verdad comprendida apropiadamente, entendida apropiadamente y aplicada correctamente. Y por eso hago esa diferencia, porque no solamente se trata de entender, sino de que eso que entendí lo tengo que hacer, lo tengo que aplicar. Conocimiento de Dios, entonces, implica un conocimiento propiamente de Dios hablando, del Señor Jesucristo, de su Espíritu Santo, de sus glorias y excelencias, de la persona de Dios, que muchas veces ignoramos las cualidades de la persona de Dios. No conocemos su carácter, hermanos, y si no conoces su carácter, te va a costar trabajo relacionarte con Él. Hay algunas personas que piensan que en Dios es un viejito cascarrabias que está con su garrote nomás esperando a ver a que te equivocas para darte unos garrotazos. Pero hay otros que piensan que Dios es un viejito bonachón, muy semejante a un Santo Claus, que para todo te va a estar dando regalos y premios. Y eso surge de un desconocimiento del carácter de Dios, de la persona de Dios, a través de su verdad revelada en la Biblia, en la Escritura, hermanos. Tenemos que ir a la Biblia, tenemos que ir a la Escritura. Pero no solamente de eso, también es necesario el conocimiento de los grandes propósitos y planes de Dios a través de la historia, lo que hizo, de lo que Dios ya ha hecho, de lo que está haciendo y de lo que Él va a hacer. ¿Cuántas veces cuando no entendemos lo que está haciendo, nos trabamos ahí y decimos, ya no está Dios conmigo, porque me está pasando esto? Dios ya no me escucha, porque está pasando este problema y por más que le pido no se soluciona el problema. Y no has aprendido que los problemas son parte de la escuela de Dios. Es en los problemas donde crecemos, hermanos, donde ejercemos fe para crecer en fe, donde ejercemos paciencia para crecer en paciencia, donde crecemos en amor para crecer en amor. No lo entendemos porque no vamos a la Escritura. También de sus planes que Él tiene para conseguir eso y del papel que nos toca desempeñar a todos nosotros en ello, en sus planes. Esto implica, hermanos, la necesidad de ser capaces y preparados para llevarlo a cabo. Y para estar nosotros siendo capaces y preparados, necesitamos crecimiento y madurez espiritual en la piedad. Solo si conocemos y entendemos estas cosas, hermanos, podemos colaborar eficazmente con Dios, tanto ahora como en el futuro. Entonces, cuando nosotros hablamos de conocimiento de Dios, nosotros debemos entender, por ejemplo, el apóstol Pablo, allá en la primera carta a los Corintios, le llamaba las profundidades de Dios, o las cosas de Dios, o las cosas que Dios nos ha concedido, o la mente del Señor. Todos estos conceptos Pablo los ocupa en su primera carta a los Corintios. De eso se trata. Este tipo de sabiduría va más allá del alcance de los sabios de este mundo, porque Dios así lo planeó. Para avergonzar a los sabios de este mundo, Él escogió a lo vil y a lo menospreciado, hermanos. Nosotros, a nosotros que estamos aquí, Él nos ha capacitado por su salvación y por el Espíritu Santo que nos dio a través de la salvación, para que nosotros podamos crecer en sabiduría y avergonzar a los sabios de este mundo. Sí, eso lo ha hecho el Señor, eso lo quiere el Señor, eso lo ha planeado el Señor con nosotros. Es la sabiduría de Dios y es para los que han alcanzado madurez, y la madurez a través del conocimiento y de la relación con Dios. Y es parte, y esta parte de la madurez, Pedro dice que nos toca añadirla. Cada uno de nosotros debe añadir esta sabiduría, y entonces nosotros debemos perseguir, esforzándonos, siendo diligentes, esta virtud, entendiendo que nuestra virtud de haber
debe haber un conocimiento espiritual, un discernimiento, crecer en discernimiento espiritual de los tiempos que vivimos. Hermanos, la iglesia del Señor debe estar entendido de los tiempos que vivimos. ¿Para qué es necesario que esté entendido de los tiempos que vivimos? Para accionar como Dios quiere que accionemos en medio de los tiempos que vivimos. Los cristianos decimos, qué feo está el mundo. Cuánta maldad hay en el mundo. Y en lugar de tomar nuestro lugar, de ser luz de ese mundo y sal de esa tierra, nos atrincheramos. No, mejor ni salgo. ¿Para qué salgo? Porque ya está muy feo el mundo. No me vaya a contaminar mis vestiduras blancas. Las vestiduras blancas que el Señor nos ha dado es para brillar allá afuera, hermanos. No para que te encierres en tu casa, para que no se ensucien tus vestiduras blancas. Las vestiduras blancas es para que la gente que no conoce a Dios vea la manera en que Dios puede vestir a una persona y a un pecador. Esas vestiduras blancas no son nuestras, el Señor las da. Pero no es para que nos escondamos, es para que salgamos y brillemos. En todas las áreas de la vida, en todas las áreas de la sociedad, hermanos, es para que brillemos ahí. Debemos conocer antes de que podamos vivir la vida cristiana. Porque si salimos allá a querer vivir la vida cristiana sin el conocimiento de la vida cristiana, vamos a dar un mal testimonio. Vamos a dar un mal testimonio, hermanos. Por no entender lo que Dios quiere de nuestra vida cristiana. La virtud entonces depende, ya lo decía yo, del conocimiento. La palabra que el apóstol utiliza es la palabra gnosis, que es un conocimiento de una virtud elevada a una calidad elevada. A lo mejor nos cuesta un poquito este término. Hay otro que lo define también muy bien y que es sinónimo, la palabra iluminación. Que su mente sea iluminada por la verdad de Dios. Nuestra mente sea iluminada en todas las áreas de nuestra vida para que podamos ver con los ojos de Dios. ¿Sabes cuáles son los ojos de Dios? Estos son los ojos de Dios, hermano. No solamente su palabra, son los ojos de Dios. Esta es la mente de Cristo. Aquí podemos nosotros acceder a la mente de Cristo. Aquí está, todo está aquí. Y está claro que crecer en ese conocimiento o en esa iluminación involucra, escucha esto, hermanos, porque es aquí donde patinamos, un estudio diligente, responsable y profundo, y búsqueda de la verdad en la palabra de Dios. Diligente, responsable y profundo de la verdad en la palabra de Dios. Y sí o no, aquí es donde patinamos. Le dedicamos poco tiempo. Somos irresponsables y hay días que no estudiamos la palabra de Dios, que es el conocimiento del cual el Señor quiere que nosotros crezcamos. Aquí es donde Él quiere que nosotros crezcamos. Siguiente. Aquí el apóstol Pedro, te decía, usa la palabra gnosis. Esta palabra habla del conocimiento creciente especial en la verdad espiritual. Destaca la importancia de estudiar la palabra de Dios, y en este contexto se nos está hablando de un conocimiento práctico, un conocimiento práctico. Siguiente, habla de un conocimiento que crece, hermanos. Nuestro conocimiento cuando nosotros nos convertimos a Cristo, que es casi nulo, debe crecer. Y nuestro conocimiento cuando tenemos 2 años de cristianos debe crecer. Y nuestro conocimiento cuando tenemos 5 años de cristianos debe crecer. Y cuando tenemos 10 años también debe crecer. Y cuando tengamos 15 debe crecer. Y cuando tengamos 20 debe crecer. Porque el conocimiento de Dios es infinito. Y aunque tengas 30 años de ser cristiana, debes crecer.
cada vez más la verdad de Dios debe ir siendo revelada en tu mente y en tu corazón para ponerlo en práctica. Y esto se logra en comunión con Dios, en comunión con su Espíritu Santo y en un estudio profundo, profundo de la palabra de Dios. Hermanos, hemos menospreciado la palabra de Dios y no crecemos en ello. Es una sabiduría que discierne entre lo bueno y lo malo, pero va en crecimiento, porque alguno pudiera decir, no, ya tengo 2 años y ya puedo discernir entre lo bueno y lo malo. Sí, pero tiene que crecer. Tiene que crecer. Es la capacidad de manejar la vida con éxito, pero no en el éxito mundano, sino en el éxito espiritual, piadoso, y tomar decisiones correctas a los ojos de Dios, conforme al conocimiento de su palabra. Hermanos, muchas veces nosotros nos llenamos del conocimiento mundano, pagano, y nuestras decisiones, las decisiones que nosotros tomamos, están en función de la filosofía humana pagana y no de la palabra de Dios. Y vienen las consecuencias, porque no tomamos en cuenta la palabra de Dios, el consejo de Dios, el consejo sabio de Dios, y tomamos decisiones porque todos nosotros, toda la vida, todos los días tomamos decisiones, hermanos. Toda la vida, todos los días tomamos decisiones. El problema es que algunos acuden a Dios y otros acuden al mundo. Y toman decisiones en función del mundo y de lo que el mundo les ha enseñado y han aprendido. Y esto no puede ser. Nosotros debemos diferenciarnos de los no creyentes, de que nosotros conocemos a Dios y su palabra y su voluntad y las ponemos en práctica. Ese hermoso salmo, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Algunos lo leen de otra manera. Lámpara es a los pies de los demás, pero para mí no tu palabra. Porque no le toman en cuenta. Porque no le toman en cuenta. Como cristianos, como cristianos no debemos vivir nuestras vidas basadas en emoción. Somos personas emocionales, pero no debemos guiarnos por las emociones, sino por la palabra de Dios. Hermanas que son más emocionales, no vivas tu cristianismo por tus emociones. Sujeta tus emociones a la palabra de Dios. Y nosotros los varones, obviamente, también. No debemos vivir nuestras vidas basadas en emoción, ni en sabiduría humana, ni en conceptos paganos, sino en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Te quiero citar un texto, por favor. Filipenses capítulo 1, verso 9. Dice así, Filipenses 1, verso 9, y esto pide en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, y escucha, y en todo conocimiento. El apóstol Pablo deseaba y oraba que nosotros los creyentes, el pueblo de Dios, crezcamos en el conocimiento de Dios, de su persona, de su voluntad y de su reino. Siguiente texto, te muestro otro texto hermoso en Efesios capítulo 1, verso 15. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Fíjate lo que oraba el apóstol Pablo por cada uno de nosotros y por los hermanos de aquel tiempo. Verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Otra vez esta palabrita: revelación, sabiduría y conocimiento, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. Hermanos, hay tantas cosas que Dios ha preparado para nosotros, como lo leímos en los primeros versículos, pero lo ignoramos porque ignoramos la palabra. Y aquí otra vez el apóstol nos lo está repitiendo y nos está diciendo las mismas palabras que el apóstol Pedro en su segunda carta, verso 2 y 3. Dios nos ha dado grandes cosas. Dentro de la salvación viene un paquete de tantas cosas, hermanos. Pero no accedemos a ellas porque no lo conocemos, porque no lo sabemos. Y no lo conocemos porque ignoramos la palabra de Dios.
porque nos acostumbramos a leer mis 2 capitulitos, mis 3 capitulitos, mis 5. Bueno, hay quien lee 10, pero los lees de tal manera que no sabes ni qué dijo el 9, ni te acuerdas qué dijo el capítulo 9. Hermano, yo me leo 10 capítulos todos los días. Ajá. ¿Y qué decía? Sabe. Una vez un hermano dijo, ¿y de qué va a ser? Pues de la Biblia. Sí, pero ¿de qué hablaba? Pues de Jesús. Pues sí, pero no, así no, hermanos. Tenemos que profundizar en ello. Verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia de los santos. Y escucha el verso 19, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Vivimos en angustia y en estrés porque ignoramos la supereminente grandeza de nuestro Dios. No le conocemos. A veces creemos, a veces reducimos a nuestro Dios a un Dioscito. Cuando aquí está hablando de la supereminente grandeza de su poder, dunamis, poder que se renueva todos los días. Nuestro Dios es poderoso, pero se nos olvida. Dios nos ha dado, hermanos, todos los recursos necesarios para que podamos alcanzar esto. Todos los recursos necesarios nos los han puesto para que accedamos a ellos. Tenemos su palabra en varias versiones, hermanos, fieles. Yo con todo respeto lo digo, pero yo no soy de aquellos que creen que la Reina Valera fue la que el Señor le dio a Moisés en el monte Sinaí. Algunos piensan que la Reina Valera fue lo que Moisés recibió en el monte Sinaí. Yo creo que hay otras versiones, no todas, pero otras versiones que nos ayudan a entender la voluntad de Dios de manera correcta, hermanos. ¿Lo tienes digital? ¿Lo tienes en tu teléfono? ¿Gratis? Porque hay quien dice, la Biblia, 500 pesos. ¡Oh, 500 pesos! Ah, pero 500 pesos te los gastas en cocas, hermano. Está gratis, descárgala gratis. No tengo internet, ve al Parque Juárez y te conectas. Descargas tu. Tenemos su palabra, tenemos su Espíritu Santo que mora en nosotros con el cometido de revelarnos y ayudarnos a entender todas estas cosas. Tenemos libros, hermanos, hay hermanas y hermanos que todavía como que le hacen fuchi a los libros y dicen, no, es que la palabra de Dios, sí, nosotros debemos vivir en la palabra de Dios, pero de repente debemos visitar. Recuerda que Efesios 4 dice que Dios ha dado a la iglesia como regalos a pastores, a profetas, a maestros, y muchas veces esos dones, hombre, no van a estar aquí personalmente. A veces nos visitan a través de un libro, porque esos hombres inspirados por Dios toman la verdad revelada del Señor y te la condensan en un libro. No digo que todos seamos sabios, discernimiento, hermanos, a través del conocimiento para entender qué libro es de Dios y qué libros no son de Dios, aunque digan buenos días Espíritu Santo, qué es de Dios y qué no es de Dios. Pero todo esto se da a través del conocimiento que adquirimos, y adquirimos la capacidad de discernir, de entender. Así, alguien no es tan burdo, disculpen si ocupo un ejemplo burdo de qué es discernir, pero nos da una idea. Es como cuando el ama de casa va a poner los frijolitos, vacía los frijoles en la mesa y empieza a separar los frijoles de las piedras. Está discerniendo los frijolitos, separando lo malo de lo bueno. Bueno, una idea práctica para entender qué es discernir es saber separar qué es lo bueno, qué es lo de Dios de lo que no es.
Sin embargo, hermanos, este conocimiento no viene automáticamente, ya lo decía yo, requiere de nuestro trabajo, esfuerzo, dedicación, disciplina, lo mismo que para cualquier carrera académica, para cualquier trabajo. Y si, hermano, tú estás dispuesto, porque conozco hermanos que son muy diligentes a sus trabajos, en sus negocios, en sus escuelas, bueno, esfuérzate para las cosas del reino, hermano. Dedícale tiempo. Recuerda que la advertencia del Señor Jesús en la parábola del sembrador dijo que los afanes ahogan la palabra. Pero vivimos en un tiempo en que no solamente están ahogando la palabra, ahogan hasta el mero hecho de ir a la palabra. Muchos no están estudiando ni están leyendo por todos los afanes que tienen. Viven afanados. Estás pecando contra Dios si vives afanado. Estás pecando contra Dios si vives afanado. Y estás despreciando la mesa que Él ha extendido delante de nosotros con su banquete. Aderezas mesa delante de mí, delante de mis enemigos. A veces menospreciamos eso, hermanos, la mesa que Él ha puesto delante de nosotros. Termino, esta es la última parte de la enseñanza, termino. Aplicaciones prácticas de esto que estamos viendo. Siguiente diapositiva. Algunas aplicaciones prácticas de lo que acabamos de leer. El cristiano, hermanos, no se te olvide, el cristiano, aunque somos personas comunes, el cristiano es una nueva criatura con una nueva naturaleza. Esto es muy importante que lo entiendas, porque la salvación no es terrenal, es sobrenatural. Dios ha obrado en el creyente, en la cristiana y en el cristiano algo sobrenatural. Y eso nos hace nuevas criaturas, con una nueva naturaleza. Por lo tanto, como nuevas criaturas estamos capacitados para crecer en la piedad, en el conocimiento y en madurez, para representar, y lo puse ahí en mayúsculas, dignamente, representemos dignamente al Señor en esta tierra, siendo luz del mundo y sal de la tierra. Ese es nuestro llamado, hermanos, ser luz del mundo. Pero muchos con esa luz lo que han hecho es exactamente lo que dijo el Señor Jesús que no hagamos, poniéndolo debajo de la mesa donde no alumbra nadie. Debemos ser luz del mundo, que alumbre el mundo y sal de la tierra. Repito lo que dije al principio, como este es un llamado al creyente que tiene el Espíritu Santo, si aquí hay alguien que no es creyente y que no tiene el Espíritu Santo, tú debes atender al llamado del Evangelio, debes creer y debes arrepentirte, debes entregarle tu vida al Señor para que puedas crecer en todo esto y seas capacitado en esto. Ese es el primer paso. Y hoy Dios te está llamando y te está diciendo, en medio de un tema de crecer en el conocimiento, lo primero que tú tienes que crecer es en conocer a tu Salvador y a tu Señor, a través del arrepentimiento y a través de la fe. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, ya les decía yo, y esto lo quiero recordar y lo quiero remarcar, poner quiere decir poner en marcha y poner en operación. El conocimiento, hermanos, es vano si se queda aquí, si no baja aquí y si no se muestra allá. Es vano. Por eso retomo el pasaje donde dice poniendo, lo cual quiere decir en marcha, en operación, en acción. Que no nos convirtamos solamente en académicos bíblicos. Tenemos que ser creyentes que son luz del mundo, que son sal de la tierra. Pongan toda diligencia, acuérdate, velocidad, rapidez, fervor, fuego, hermanos, pasión a lo que hacemos para Dios, a lo que hacemos para Dios. Esforcémonos. Y esto requiere invertir tiempo. Siguiente diapositiva, por favor. Invertir tiempo, esfuerzo, recursos, hermanos, que no son nuestros. Tu dinero no es tuyo, tú eres un mayordomo de las riquezas de Dios. El dinero que tú tienes es del Señor. Y el Señor quiere que de ese dinero que tienes ocupes para tu crecimiento espiritual. Hay buenos libros, hermanos.
A veces a los pastores no nos da tiempo de hablar de todos los temas que son necesarios hablar. Ahorita en nuestro retiro de matrimonios les recomendamos a los matrimonios ciertas lecturas y literaturas porque en 3 días no nos da tiempo de hablar de todo lo que tenemos que hablar del matrimonio. Y el matrimonio no es solamente hablar del matrimonio, el matrimonio es la base para hablar de la crianza de los hijos. Y la crianza de los hijos es todo un tema. Y si tú estás esperando que todos esos temas los estemos abordando aquí desde el domingo y domingo y domingo, el año tiene solamente 52 domingos. Si quieres crecer, si quieres avanzar, inviértele, hermano. Los hermanos aquí en su librería no lo tienen con fines de lucro. Están pensando en ti. Traer buen material espiritual a un costo menor del que ellos lo venden en otros lugares para que tú puedas acceder a ese material. Inviértele. Tienes que invertir tiempo, inviértele tiempo, deja de vivir afanado, inviértele tiempo, esfuérzate, y si somos perezosos, arrepintámonos de la pereza y de la flojera. Invirtamos recursos para crecer en este conocimiento práctico de la persona de Dios, de su voluntad, de sus promesas, de sus planes para el establecimiento de su reino. Si nosotros queremos crecer en esto, debemos estudiar la palabra de Dios. Y yo quiero que quites de tu mente ya el concepto de leer la Biblia. Leer la Biblia en estos tiempos no es suficiente. Estudia con profundidad. Hermanos, yo quisiera alegrarme al escuchar que algunos de nuestros jóvenes de la iglesia ya se están inscribiendo a cursos teológicos. No escucho, no sé. Y si hay alguien, avíseme para alegrarme con él. Pero ¿quién se está metiendo a estudiar teología para crecer en el conocimiento de Dios? Para tu vida misma, pero para ayudar a otros también, a otros hermanos. ¿Quién está estudiando teología, hermanos? No le tengas miedo, ya no satanices estudiar teología. Estudia la palabra con profundidad, eso es teología. Estudiar la palabra con profundidad para tener y adquirir una cosmovisión bíblica, que podamos ver todas las áreas de la vida con los ojos de Dios. La palabra de Dios es para todas las áreas de nuestra vida. Algunas veces pensamos que la palabra de Dios es para la congre los domingos. No, hermano. Cuando Dios nos dijo que quiere que seamos luz del mundo, se refería al mundo completo. Y cuando Dios dijo que quería que fuéramos sal de la tierra, se refería a la tierra completa. Es decir, a todas las áreas de nuestra vida, que crezcamos en nuestra vida cristiana. Aquí hay hermanos que no están creciendo en su vida cristiana. Llevas 10 años, llevas 15 años y no estás creciendo en tu vida cristiana. No estás dando fruto para el Señor. No estás dando fruto para el Señor. Tienes que crecer a través del conocimiento en tu vida cristiana. Tienes que crecer para la gloria de Dios en tu matrimonio, los que somos matrimonios aquí. Espero que nos haya quedado claro los que asistimos al matrimonio, que el matrimonio es primeramente para la gloria de Dios, y en la medida en que tú le des la gloria de Dios a tu matrimonio, tú vas a disfrutar tu matrimonio, tú vas a ser feliz. Amada hermana, tú vas a ser feliz en la medida en que tú le des la gloria a Dios en tu matrimonio. Hay mucha ignorancia acerca de la voluntad de Dios en el matrimonio. Nos hemos dejado influenciar en todas las áreas de nuestra vida de la filosofía mundana, de los conceptos psicológicos que están en contra de la voluntad de Dios, hermanos. Nos hemos llenado de eso. Y en función de eso tomamos decisiones y en función de eso nos conducimos. En tu matrimonio, hermano, que crezcas en la cosmovisión bíblica para tu matrimonio. Que crezcas en la cosmovisión bíblica para la crianza de tus hijos, hermanos. Por favor, no más generaciones de adolescentes y jóvenes que no quieren saber de Dios. No más. Y mucho de eso Dios lo quiere hacer a través de los padres, hermanos. Tú te debes instruir en la voluntad de Dios para criar a tus hijos. Tú te debes instruir, tú debes profundizar en eso para criar a tus hijos. No más generaciones, hermanos, de adolescentes y jóvenes que no quieren saber del Señor. No más. Que criemos nuevas generaciones para Dios y para su gloria, hermanos. No más.
una cosmovisión para la vida de iglesia, hermanos. Tenemos muy poca educación de la importancia que es la vida de iglesia. Aquí hay gente que se siente cristiana, pero que sienten que no necesitan tener vida de iglesia, que no sienten la necesidad de integrarse a una iglesia. Yo te digo, no hay error más grande en tu mente que ese. Si has leído el libro de los Hechos, no te ha brillado el libro de los Hechos. El libro de los Hechos habla de la integración de los creyentes, de los salvos, a una vida de iglesia, a una comunidad cristiana, a una vida de hermanos, involucrados, integrados, participando, siendo uno, metiendo el hombro en los trabajos que hay en la iglesia, participando en unidad, haciendo amistades fuertes entre hermanos. No hay peor cosa en el entendimiento que creer que puede ser un cristiano solitario. Eso no existe en la Biblia, hermanos. Eso no existe en la Biblia. Si Dios te salvó y te perdonó, su voluntad es que pertenezcas a una comunidad. Pero es que en esta iglesia no son perfectos. Ninguna iglesia es perfecta, hermanos. No hay iglesia perfecta. Pero es que la iglesia de los Hechos era perfecta. Si eso crees, no la has leído bien y no la has entendido. Dios tuvo que matar a un matrimonio en una iglesia por andar de impíos. Hermanos, tenían discusiones. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Ahí andaba la hermana Evodia con la hermana Síntique dándose sus agarrones, echando indirectas la una a la otra quizá. Pablo se entera y le dice: hermanas, no hagan así, sean de un mismo sentir. ¿No has leído la carta a los Corintios? De la queja que el apóstol tenía sobre esa iglesia. No hay iglesia perfecta. Y si tú estás buscando una iglesia perfecta para congregarte, pues probablemente cuando la encuentres y te añadas, tú la vas a hacer imperfecta, porque tú no eres perfecto. No tenemos una cosmovisión clara, bíblica, de lo que es la vida de iglesia, hermanos. Tenemos que hacer vida de iglesia. Tenemos que ser luz del mundo y sal de la tierra. Escucha esto, a lo mejor te es nuevo, en todas las esferas de la sociedad. Nuestra sociedad está dividida en partes. Y nosotros tenemos que ser luz en todas esas partes. ¿En cuáles partes? La familia, la economía, que involucra la ciencia y la tecnología, en el gobierno. Hermano, pero a ti no te gusta Morena y yo me voy a meter a Morena. Brilla en Morena. Brilla en Morena. Que seas contraste en esos gobiernos, en esos partidos. Y si me meto de este color, métete. Pero brilla ahí, no te hagas de la misma corrupción y de la misma podredumbre. Brilla ahí. Muestra a Cristo ahí. Oye, hermano, y si participo ahí para un puestito ahí, hazlo para la gloria de Dios. Es que pagan bien. No está mal ganar bien, pero tu principal objetivo sea establecer el reino de Dios. Predicarle a políticos, predicarle a funcionarios. Ese debería de ser tu principal objetivo, hermano. La religión en la educación, hermanos. Este gobierno ha hecho de la educación pública una podredumbre. Y buscan pervertir a tus hijos, adoctrinándolos en la cultura marxista. Brilla ahí. No te hagas uno con ellos. Brilla ahí. Enséñale a tus alumnos que no vienen del chango, que Dios los creó con valor y valentía. Párate delante de un grupo y diles: hay un Dios en los cielos que reina, que reina. En los medios de comunicación, en las artes, entretenimiento y deportes, en todas esas áreas, Dios quiere que seamos luz y que seamos sal de la tierra, hermanos. En todas esas áreas. Termino con esto, notas finales. Este libro, hermanos, es muy corto. Siguiente, por favor. Este libro es muy corto, apenas tiene 3 capítulos. Y el tema dominante de la carta del apóstol Pedro en este libro es el capítulo 2. El capítulo 2 trata de los falsos maestros y profetas. Ya se irá avanzando de esto, no te quiero hacer un spoiler. Solamente quiero justificar la importancia de lo que estamos hablando. El capítulo 2
el cual se concentra en falsos profetas, falsos maestros, está rodeado por otra enseñanza dirigida a contraatacar exitosamente sus ataques. En otras palabras, el capítulo 1 y el capítulo 3 están relacionados al tema que el capítulo 1 y el capítulo 3 le dicen al creyente cómo estar equipado para enfrentar a los falsos maestros, para pelear en contra del engaño que se infiltra, el engaño de los falsos maestros. El creyente debe saber algunas cosas. El creyente debe tener cierto conocimiento correcto y verdadero. Y hay una severa advertencia, hermanos. El verso 8 dice que si estas cosas no están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero al que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Qué advertencia tan severa, hermanos. Por lo que yo te decía, donde está el Espíritu Santo hay vida, hay crecimiento, hay entendimiento. Pero la parte gloriosa, y es la última diapositiva, nuestra última diapositiva, del verso 1 al verso 4, nos dice el apóstol Pedro que todo esto es para nosotros que estamos dotados por el Espíritu Santo para crecer en esto, y es parte de la nueva naturaleza que nos ha sido dada. Hermanos, Dios nos ha capacitado para crecer. Dios nos ha capacitado para brillar, no con nuestra gloria ni con nuestra luz, con la gloria de Él y con la luz de Él, pero nos ha capacitado. Y Él quiere que nosotros crezcamos, nos esforcemos. Es su escuela y quiere enseñarnos, hermanos. Dejemos de menospreciar el estudio profundo de la palabra de Dios. Él quiere que crezcamos en esto. Él quiere que crezcamos en esto. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, y voy a pedir a nuestros hermanos, vamos a terminar con el primer canto que entonamos en nuestra alabanza. En un entendimiento claro, creo que lo que cantamos al principio, si tú lo juntas ahorita con la luz de la palabra de Dios, creo que vamos a entender un poquito más lo que dice el canto. Y gocémonos, hermanos, porque el Señor nos ha capacitado para poderlo hacer. Lo podemos hacer. En la nueva vida y en la nueva naturaleza que el Señor nos ha dado, lo podemos hacer. Él nos ha capacitado para eso. Él quiere que crezcamos en eso. Amén. Tu calor y verdad, destellas, resplandeces en las tinieblas, luz de la oscuridad, ilumínanos en tu santa verdad, santifícanos, brilla en mí. Cántala con entendimiento, hermano. Brilla, cántala con entendimiento. Brilla, Señor. Brilla, Señor. Ven al mundo de tu renombre para brillar. Danos tu fervor. De tu raudal fluya luz para las naciones. Llenadas de tu palabra, Señor. Tu presencia tan refulgente la blanqueo humildemente. Por tu sangre ya tengo acceso. Que tu luz siga en mí su proceso, brilla en mí.
en ti contemplo, cambia el rostro en un espejo, siempre yendo de gloria en gloria, que mi vida refleje tu historia, brilla en mí, brilla en mí, brilla Señor, llena el mundo de tu reino, para brillar, Usa tu iglesia. danos tu fervor de tu raudal, Usa tu iglesia. luz para las Usa naciones, mis hermanos. llena la Usa mis hermanas. tu palabra, Señor, y brilla, Señor, llena el mundo de tu renombre, para brillar, danos tu fervor de tu raudal, fluya luz para las naciones, llena la sed, tu palabra, Señor, y tu calor y verdad, estrellas resplandeces en las tinieblas, luz de la humanidad, ilumínanos en tu santa verdad santifícanos, brilla en mí, brilla en mí, brilla Señor, llena el mundo de tu renombre, para brillar, danos tu fervor de tu raudal, fluya luz para las naciones, llénalas de tu palabra, Señor, y brilla, Señor, llena el mundo de tu renombre, para brillar, danos tu fervor de tu raudal, fluya luz para las naciones, llénalas de tu palabra, Señor, tu palabra, Señor, tu palabra, Palabra, Señor. Palabra, Señor. Aviva tu obra en medio de estos tiempos. Aviva en nosotros el amor por tu palabra, por conocerte más y más, Señor. Porque el profeta decía que no hay cosa en la que el hombre se pudiera gloriar, ni en su sabiduría, ni en su valentía, ni en sus posesiones. Si en algo hemos de alabarnos, será en entenderte y en conocerte, Señor. Llénanos de amor por tu palabra. Haznos responsables hacia tu palabra, diligentes, Señor.
Pidamos al Señor, hermanos. Pidamos al Señor ayuda. Ya lo vimos, Él ha dado ya todas las cosas, nos ha dado todos los recursos para que lo podamos hacer. Pero algo nos ha atorado. Por algo no hemos avanzado, por algo no hemos crecido. Vayamos hoy a Él y pidámosle ayuda. Pídele ayuda al Señor. Señor, dame fervor, dame fuego, dame pasión por tu reino, dame pasión por ti. Déjame conocerte, Señor, con fervor, conocerte cada vez más y más. Háblale al Señor, pídele al Señor, acércate hoy al Señor. Ayúdame a llenarme de la mente de Cristo. Quiero pensar conforme a tu palabra, Señor. Quiero dirigirme conforme a tu palabra. Quiero tomar decisiones conforme a tu palabra. Pero necesito conocer más y más de tu palabra. Habla con Él. Como aquellos que por la fe alcanzaron la promesa. Yo quiero correr esta carrera. Como aquellos que caminaron y se sostuvieron, como viendo al invisible. Hoy pongo mi mirada en Jesús. Como aquellos que por la fe alcanzaron la promesa. Yo quiero correr esa carrera. Queremos crecer, Señor. Como aquellos que caminaron y se sostuvieron. Queremos madurar, Señor. Como viendo al invisible. Hoy pongo mi mirada en Jesús. Queremos llevarte fruto, Señor. Por lo cual levanto las manos caídas y las rodillas paralizadas. Por lo cual levanto las manos caídas y las rodillas paralizadas. Como aquellos que por la fe Alcanzaron la promesa. Yo quiero correr esta carrera. Como aquellos que caminaron y se sostuvieron.
y las rodillas paralizadas. Y por lo cual levanto las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y por lo cual levanto las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y por lo cual levanto las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y gloria a Cristo, gloria al Rey, gloria a Cristo, gloria al Rey, porque tú eres ejemplo de victoria, porque tú eres ejemplo de valor, porque tú eres ejemplo de victoria, porque tú eres el gran vencedor. Y gloria a Cristo, gloria al Rey, Ayúdanos a gloria a llevarte, Cristo, iglesia, como gloria al cristiana, como Rey, cristiano, porque tú eres ejemplo de victoria, porque tú eres ejemplo de valor, porque tú eres ejemplo de victoria, Porque tú eres el gran tú ya has dado todo, Señor, y nos sigues dando. Tu palabra dice que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo es estar intercediendo por nosotros. Tu Espíritu Santo lo has dado a cada uno de tus hijos. Cada uno de tus hijos son templo de tu Espíritu. Y el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y pone en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ayuda a esta iglesia a darte gloria. Ayuda a estos matrimonios a darte gloria. Ayuda a estos hermanos a darte gloria, a estas hermanas a llevarte gloria. Ayuda a estos jóvenes y señoritas a darte gloria, Señor. Ayuda a estos padres a criar a sus hijos dándote gloria, Señor. Ayuda a esta iglesia. Renueva en nosotros el amor por tu palabra, Señor. Renueva en nosotros el anhelo por conocerte cada vez más y más y más, Señor. Conocer a nuestro Cristo más y más. Te lo pedimos en el nombre de aquel que nos compró con su sangre en la cruz del Calvario, Señor. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén.